la unidad. Dices, si seguimos haciendo pendejadas, si se pelea al interior del movimiento, uno se imagina que puede ganar tal o cual, pero el movimiento es el que debe de importar, porque es el que debería de prevalecer a largo plazo. ¿Voy bien o me regreso? O sea, la pregunta de fondo es si México realmente ha avanzado democráticamente o no. Cualquier observador medianamente sensato y decente reconocerá que México es diferente al de hace 4 años, que no ha habido ningún crimen de Estado donde haya participado el gobierno, donde la oposición se puede manifestar sin que haya ningún tipo de impedimento, que hay un seguimiento profundo para que no haya corrupción, que se está dedicando la renta a establecer infraestructuras al servicio del conjunto del país, que se está intentando mantener la capacidad de renta de los sectores más golpeados, ¿no? De los pensionistas, de la gente pobre, pero que nadie se engañe. Si alguien piensa que en 4 años van a cambiar este país, es que vive en la irrealidad. O sea, que en España todavía hace 50 años que murió Franco y en España sigue habiendo franquismo sociológico. Aquí en México hay priismo sociológico. El priismo está metido en los tuétanos de este país, está en las rendijas de todo lo que estamos viendo. Y por tanto está en los funcionarios, está en las lógicas, en los usos y costumbres, está en el comportamiento de los medios de comunicación, está en los jueces, está en el ejército, está en la policía. ¿Alguien piensa que en 4 años van a revertir el comportamiento de la policía o del ejército en este país? O sea, estamos locos. ¿O estamos solamente planteándolo para intentar pedir milagros cuando no hemos pedido en 70 años a los demás que hagan algo, ¿no? Y por tanto, creo que hay un elemento muy relevante y es que el cambio en este país, las personas, los mexicanos y las mexicanas, que lo que busquen es un bienestar para ellos, para sus hijos y para sus nietos, creo que tienen que comprometerse en mantener los cambios. Porque si ganasen ahora mismo el PRI o el PAN, lo primero que harían sería liberar a García Luna. Y que García Luna no hablase y contase cuál ha sido el comportamiento del PRI y del PAN, por ejemplo, con el narcotráfico. No nos engañemos. O sea, que cualquier victoria del PRI o del PAN significaría regresar a la noche oscura de este país. Eso no significa que todo lo que haga el gobierno sea correcto ni puedan hacerlo. No. Es que están lidiando con un siglo de inercias y no es posible. Por eso es tan importante que la gente se comprometa, que no digan, López Obrador, solvéntame todos mis problemas, que así no funciona el mundo, que no hay ningún líder que tenga una varita mágica capaz de solventar todos los problemas. Tiene que comprometerse el pueblo y no solamente yendo a las marchas, sino en el día a día, denunciando la corrupción, haciendo su parte, colaborando. Entonces, claro, resulta que para que en este país las cosas cambien va a hacer falta no un sexenio, sino 2 o 3, cuando menos. Porque hemos visto en Brasil, hemos visto en Argentina, después de un decenio de gobiernos de izquierda, viene Macri o viene Bolsonaro y en un año te desmantela todo lo construido. Y por tanto, para que esto realmente se consolide, para que no venga alguien del PRI o del MAN y te desmantele todo lo construido, aquí tiene que haber gobiernos de Morena, gobiernos del cambio, ¿no? Que no tienen que ser solamente de un partido, sino que gobiernos que representen esta transformación durante por lo menos, ya digo, 3 sexenios. Y la pregunta es, ¿quién garantiza la continuidad? Aquí no hay reelección, por una cuestión histórica de ustedes que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Como no hay reelección, ¿quién garantiza la continuidad? Y esa es la razón de la revista que nosotros hemos sacado, ¿no? La revista Red Transformación. La veía que la ponías así hacia la pantalla y veo a los 4. No era mi voluntad, pero era la idea de ponerla, ¿no? Entonces, la idea es que para que se mantengan los logros democráticos en este país, el momento de debilidad que va a leerlo como tal la derecha, que es el momento de la sustitución, que van a aprovechar para dar el zarpazo, porque son gente que ha demostrado que no tienen compromiso democrático, tiene que intentar limitarse en la medida de lo posible. Ustedes han renunciado al dedazo, el presidente López Obrador ha renunciado al dedazo y ha puesto en marcha una encuesta. Las encuestas tienen también una parte positiva, y es que el pueblo va a decir quién es el candidato preferido o la candidata preferida, pero tiene el problema de que, como cualquier proceso interno dentro de un partido, genera fricciones y roces. La pregunta es si esta ventaja, porque yo he visto muchos países de América Latina donde la sustitución de un liderazgo que tiene detrás un movimiento social histórico
se ha zanjado con un absoluto vacío. Aquí tienen ustedes a día de hoy 4, incluso a lo mejor 5 candidatos que pueden sustituir al presidente López Obrador. Está Marcelo Ebrard, está Monreal, está Claudia Sheinbaum, está Adán Augusto López, incluso puede estar a lo mejor Fernández Noroña o los que surjan. Es decir, que hay alternativa. Y para esa alternativa necesitan una discusión interna que puede generar roces. A veces no tanto entre los líderes como entre las bases que los apoyan. Alguien que piense que llevando la cabeza de alguien de los otros contendientes va a ascender en el escalafón. Y al final un proceso que tendría que ser democrático y que es un proceso de devolución al pueblo de las decisiones importantes se puede convertir en una lucha de todos contra todos donde Morena salga herido. Y si Morena sale herida del proceso de primarias, la derecha sale reforzada. Y por tanto, nadie que realmente tenga interés en el futuro democrático de México, nadie debiera golpear a ninguno de los demás candidatos en este proceso de encuesta. Al revés, que cuenten cuáles son sus alternativas, que cuenten por qué piensan que son los mejores candidatos o candidatas para dirigir este país, pero que no caigan en el error de pelearse entre ellos. Y por eso la idea de piso parejo que defendemos en la revista y que ha planteado el presidente es la garantía de que todos acepten finalmente el resultado y que quien gane diga he ganado en buena lid y quienes pierdan digan hemos perdido en buena lid. ¿Qué es lo que va a permitir que quien gane no lo gane todo y se refuerce con los demás líderes que son líderes espectaculares y que sería un despropósito dejarlos fuera del juego político porque han perdido la carrera presidencial? Y de la misma manera, los que han perdido tienen que tener la sensación de que no lo han perdido todo y que siguen siendo útiles en el desarrollo democrático de Morena y de México. Tienen que terminarse estas terribles ideas de que cuando pierdes te vas, te cambias de partido, te marchas. No. Es decir, que los proyectos de continuidad los expresan los partidos políticos, no los expresan los líderes, porque en el siguiente sexenio habrá quien gane representado un liderazgo que tendrá que marcharse y tendrá que venir otra persona. Y la continuidad que la representa, para mí la representa Morena, como partido movimiento. Por eso es tan importante que Morena sea quien garantice la idea de piso parejo. Morena tiene que ser quien garantice que quien gane reciba el apoyo de todo el partido sin ningún tipo de cuestión. Morena tiene que ser quien traslade a la ciudadanía la parte de corresponsabilidad con el mantenimiento de los logros de lo que signifique la 4T. Está América Latina mirando a México, porque nos jugamos mucho, porque los enemigos son poderosos, porque aquí son ustedes el único país donde ha ganado la izquierda con un poquito más de distancia respecto de la derecha. Y por tanto creo que su fracaso no les corresponde, no les pertenece. Sería el fracaso de toda América Latina y también nos perjudicaría en Europa. Y por eso creo que es tan importante que las fuerzas de la izquierda, que es lo que explica que estemos aquí, que yo esté aquí, la victoria de un proceso virtuoso de la encuesta, de las primarias, va a ser una ventaja para la izquierda de toda América Latina y de todo el mundo. A ver si te